Buenas noches, ¿qué tal? Esta noche estamos aquí tratando de pensar un poco cómo es que efectivamente las personas con valores fuertes iluminan la sociedad, como mencionamos, irradian esa luz que hace que los demás puedan sonreír en el corazón. Esas personas que son intencionales cuando dejan una huella positiva en los demás. Hemos dicho muchas veces que somos la luz al mundo, pero de alguna manera nos damos cuenta que cada vez estamos más a oscuras, cada vez nos cuesta más trabajo controlar nuestros pensamientos y cada vez tenemos más enfermedades físicas producto de esos pensamientos. ¿Cómo ser un faro de luz a los que nos rodean? ¿Cómo regenerar nuestro cerebro y vivir mucho más saludables y felices? Hoy estamos aquí nuevamente para hablar sobre salud mental, como siempre, con la brillante y destacada conferencista internacional en los temas de vida, familia y política, la maestra Lisbeth Hernández Lecona, y en esta ocasión engalanando el programa una vez más la carismática y atinada psicóloga, teóloga, líder, abuela, Sandy Alcázar. Amigas, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto nuevamente estar en este programa de Hasta que seamos un solo corazón. Y como dice Edna Porras, en verdad que hoy es un programa muy especial el que nos pueda acompañar Sandy Alcázar, porque, a ver, el tema que hoy se va a tratar sobre salud mental es un tema muy importante que debemos de abordar desde varias aristas, pero sobre todo el cuidado así del cuerpo de forma integral, cuidar también de nuestro cerebro, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Así que bienvenida, Sandy. Ay, muchas gracias. Qué bonita presentación, las dos hermosas, muy buenas amigas, las quiero muchísimo. Gracias por tan bonita presentación. Y bueno, lo importante es que realmente podamos llevar un mensaje que transforme los corazones, las mentes de las mujeres, hombres, de quien nos escuche, ¿no? Y se dé la oportunidad de tener una vida mucho más plena y mucho más abundante, que es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Sensacional. Pues, Sandy, la vez pasada sentaste las bases sobre la salud mental con respecto a nuestras emociones. Nos hablaste que los pensamientos tenían que ver con lo cognitivo, las emociones con lo afectivo, es decir, con aquellas cosas que nos estaban afectando o la respuesta que damos, los sentimientos con el valor del pensamiento que le damos a aquello que estamos sintiendo. Y nos decías que podemos tener dominio propio sobre nuestras emociones, pero a veces no podemos tener control sobre lo que pensamos. ¿Nos podrías hoy seguir ahondando un poco más de esto, de este aprendizaje del cerebro, cómo podemos tener pensamientos positivos? Y además quisiera retomar o aprovechar para mencionar otra cosa. Lanzaste el reto de que si nosotros pensamos por o oramos 12 minutos por 8 semanas, nuestros pensamientos cambiarían. Y se me hizo precioso que eso lo dijiste justamente hace 8 semanas. Wow. Entonces, yo quisiera preguntar, amigas que nos escuchan, amigos, ¿quién tomó este reto? Mientras Sandy nos introduce al tema de esta noche, ¿por qué no nos escriben y nos cuentan si alguien lo tomó y qué resultados han obtenido de orar al menos 12 minutos para transformar los pensamientos? Gracias, Sandy. Increíble. Wow, hoy quisiera, como platicábamos, Edna, como bajarla un poco más, porque sé que cuando dimos tanta información la semana pasada, la clase pasada, la entrevista pasada, mucha información muy buena, muy científica, muy basada en estudios reales, pero he notado que a veces cuando escuchamos algo tan así, decimos, ay, bueno, qué buena onda, quién sabe con qué se come, o a mí no me toca, o yo no tengo eso, a mí no me pasa, ¿no? Y me gustaría que lo pudiéramos aterrizar,
y hacer conciencia que sí nos pasa y nos pasa a todos. Cuando hablamos de salud mental, no solamente tenemos que hablar de enfermedades que un psiquiatra nos diagnostique, de depresión mayor, esquizofrenia, autismo, un niño, algo así, no, sino cada una de nosotras o nosotros podemos estar teniendo áreas en nuestra vida que tiene disonancia cognitiva, que no está sano. Nuestros pensamientos no están sanos. Mi red de pensamientos predeterminados está tóxico y está haciendo que áreas en mi vida no estén bien, no estén en plenitud y no estén en abundancia. Podría ser mi salud física, puede ser mi salud financiera, puede ser mi salud relacional. Decía que conozco muchas personas o matrimonios que el domingo en la iglesia o en sociedad, se ven perfectos, pero detrás de la puerta ni siquiera se dirigen la palabra o solamente lo mínimo necesario. Ya me voy, te veo al rato, ¿qué vamos a comer? Pero no hay una relación profunda y significativa para la que estamos hechos cada uno de nosotros. No hay una conexión real, Claro. no hay una salud mental. Y eso es por lo que yo estoy pensando, ¿no? Podríamos algún día tener alguna clase sobre apegos, que esa es otra, esa es parte de, o sea, eso también tendría que ver, es que la salud mental es un todo, ¿no? Pero hoy solamente hablando de pensamientos, ¿cómo quisiera que todos nosotros pudiéramos entender que el cerebro no moldea mis pensamientos, o sea, el órgano funciona por proteínas. Nuestro cerebro funciona por proteínas y por impulsos eléctricos. La alimentación es muy importante para nuestro cerebro, pero más importante para nuestro cerebro son nuestros pensamientos. Exacto. Es mucho más profundo eso. Tengo que darme cuenta que mis pensamientos moldean mi cerebro, moldean el órgano, no el órgano, mis pensamientos. Al revés. ¿Okay? Es importante notar eso. Por eso es que hay neuroplasticidad. Claro. Porque Dios nos dio a todos la capacidad para decidir. Yo puedo decidir, pero tristemente, como dice en Eclesiastés 7:29, dice, Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, o sea, para que esté en el bien. Pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. O sea, decidimos pensar mal. Exacto. Exacto, exacto. Qué interesante, Sandy, porque mira, queremos nosotros a veces pensar o nos hacemos víctimas de las circunstancias, pero nosotros generamos también nuestros propios pensamientos desde el área que me gustaría que abarcaras, ¿verdad? Cognitiva. ¿Cómo se forman los pensamientos? ¿Cómo podemos nosotros influir en dominar nuestra mente y nuestros pensamientos para ser positivos y que no todo el tiempo estemos en dolor, que estemos en amarguras, en falta de perdón, en rencor, o sea, que nos dominen las circunstancias negativas? ¿Cómo generar esos pensamientos para tener pues una mejor salud mental? Eso es muy importante, Liz. Vamos a ver cómo es el proceso cognitivo. ¿Cómo es que se forma en mi memoria los pensamientos? ¿Cómo es que funciona mi cerebro? El proceso cognitivo es la operación mental para procesar la información. Los pensamientos no son espontáneos. Bueno, ya que se generan, sí, son predeterminados, pero así, de repente, sin nada, yo no puedo pensar en algo que ni conozco, ni he visto, ni he escuchado, ni he probado. No puedo, o sea, está fuera, ninguno de nosotros, fuera de nuestra capacidad. Pero el proceso cognitivo, como lo hizo Dios, funciona en 5 pasos. Mi atención, cuando se pone en algo, mis 5 sentidos están viendo o escuchando o saboreando o tocando o todo al mismo tiempo. Está mi atención, mis sentidos puesto en algo, ese es el número 1. Entonces viene la percepción. La percepción es el proceso sensorial por el cual mi cuerpo percibe lo que está exterior, lo que me afecta. No digo de afección de maldad, sino que me, pum, lo siento, es un ruido,
me afecta, me hace notarlo, algo que yo con mi percepción empiezo a notar que está pasando. Número 3 viene la decodificación y el análisis. Aquí es donde yo le doy un valor a lo que está pasando. Es donde yo con mi cerebro empiezo a determinar qué está pasando. Lo decodifico y lo analizo. Esto es un problema, esto es una bendición, esto es un pleito, esto es un peligro. Yo le doy ahí un análisis y en esta parte es bien importante señalar que si lleva una carga emocional, es mucho más fuerte el impacto. Claro. O sea, si están abusando de mí, alguien conocido, el impacto de miedo lleva una carga emocional. La emoción, ¿se acuerdan? La vez pasada hablamos de las emociones, las tenemos todos. Es el impacto, eso es la reacción natural, por ejemplo, el miedo. Pero el sentimiento que yo le doy ya es mi análisis. Ya es lo que yo determino, es el valor que yo le doy. Por ejemplo, si alguien está abusando de mí, yo siento miedo y el valor que yo puedo decir es desgraciado, en cuanto pueda te mato, no sé, o sea, empiezo yo a darle un valor a mi análisis, lo organiza, mi mente lo organiza y lo asocia. Es decir, este miedo es el mismo que sentí cuando mi papá, por ejemplo, hacía no sé qué cuando yo era niña. Entonces viene una asociación, se guarda en el cerebro y queda en la memoria. Y entonces ahí vamos reforzando los pensamientos que fuimos teniendo desde muy temprana infancia. Todo proceso, todo lo que pase, sea bueno, sea malo, pero sobre todo quiero insistir, lo que lleva una carga emocional queda mucho más grabado. Y si es negativo, el impacto es impresionante. Tremendo. O sea, importa mucho el valor que le doy a mi pensamiento y después traducirlo incluso a mis acciones, ¿verdad? Todo empieza con un pensamiento, todo, o sea, todo. Entonces, cuando yo le asigno un valor, ya se formó un pensamiento. Ese pensamiento queda predeterminado, ya está en automático. Entonces, pasa ese momento del abuso, pasó el miedo, pasó pero 5 años después, algo parecido. Mi mente corre, me saca el mismo pensamiento y a lo mejor ni es la misma situación, ni es la misma persona, no estoy en el mismo peligro, pero ese miedo y ese pensamiento, ¡pum!, me hacen reaccionar. Claro. Me hacen hacer lo que tal vez no quería hacer. ¿Cuántas veces dice uno, yo en qué momento hice esto? O sea, como, ¿qué me pasó? El impulso. Sí, pero todo está marcado por algo que tú piensas, a un valor que tú ya le diste. O sea, no es así de, ¡ay, qué sorpresa! No, ya está ahí, ya se formó. Ya vivía en nosotros. Sí. Ya lo habías pensado. Exacto. Aunque tal vez no conscientemente. Esto es bien importante, fíjense. Lo que nosotros tenemos en el cerebro a través del pensamiento y se almacenan las cosas en el inconsciente. El 99% de lo que hace tu cerebro está en el inconsciente, no está en el consciente. Es muy grande. Toda la actividad mental que tenemos no es consciente. Nuestro cerebro todo el tiempo, son miles de impulsos, aún dormidos, todo el tiempo está trabajando en el inconsciente. Este nivel profundo que almacena los pensamientos, las emociones y las percepciones es lo que impacta tus decisiones y tus acciones. A veces no estamos conscientes, pero ahí está. Es la suma de nuestras experiencias, de los valores que le hemos dado a lo que hemos vivido. Y los valores están determinados por tu familia, por tus creencias, por tu cultura, por tu temperamento, por tu salud física, o sea, por un montón de cosas. O sea que sí podemos trabajar con el inconsciente. Por supuesto, pero 100%. Hoy quiero poner sobre la mesa algo que vamos a dejar al final, que es el reposo dirigido. Wow. Que es como yo puedo fíjense, llevar mis pensamientos. Exacto. Ya no usan ese eslogan, pero me gustaba muchísimo un spa en Cuernavaca, muy famoso, no voy a hacer un comercial, pero me encantaba su eslogan que decía, apaga el ruido y enciende tu espíritu. Qué bonito.
Me encantaba. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es como aprender un poco de ese reposo dirigido, o sea, apagar el ruido y encender mi espíritu y Qué conectarme con Dios. Y entonces yo puedo ir a esa red de pensamientos predeterminados, totalmente intencionalmente, y darme cuenta qué estoy pensando y qué valor le he asignado a ciertas cosas. Y no solamente se trata de una vez, de que yo una vez vaya y diga, ah, ok, no, sino de que es un ejercicio como el de los 12 minutos de qué estoy pensando. Sensacional. Tengo que dar cuenta que estoy pensando. Sensacional. Sandy, quisiera hacer este comentario aquí con lo que estás diciendo de apaga el ruido y enciende tu espíritu. Creo que a veces hemos pensado o se ha dicho que la ciencia está peleada con la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de que en el momento en que abrazamos la fe en Dios o encendemos este espíritu y aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros, Dios nos regenera, es decir, nos da una nueva vida, Dios nos justifica, es decir, nos declara justas delante de Él, nos adopta, ahora somos miembros de su familia, y todo esto lo hace Dios, no es un trabajo de nosotras, pero hay algo que nos toca, y eso es la santificación, es decir, cambiar nuestra vida, cambiar nuestras conductas, transformar nuestros pensamientos. Eso es algo que a nosotros nos toca. La Biblia enseña que aquellos que abrazamos esta fe en Dios, ¿verdad? El pecado o estas conductas erradas o estos pensamientos ya no nos esclavizan como pudieron hacerlo antes, porque ahora tenemos nuevas conexiones neuronales que hicimos de aquellos esquemas de comportamiento que aprendimos o que ya pudieron ser modificados. Pero Pablo decía, ¿quién me librará de la esclavitud de este cuerpo mortal, de estos pensamientos terribles que me atan, etcétera? Es decir, ¿quién me librará de todo este bagaje que traigo en el cerebro, que en el pasado me condicionó a responder de determinada manera y que ahora, aunque lucho por ser diferente, me cuesta trabajo? ¿Verdad? Creo que muchas de nuestras escuchas comparten esta fe y que pueden de alguna manera estar de acuerdo conmigo y con Pablo, ¿verdad? En que esto nos está costando trabajo. Este caminar hacia nuevos cambios en el poder del Espíritu que se supone que vive en nosotros ahora y que nos puede ayudar a regenerar esto, pues es todo un tema y quizá es el tema de hoy. Nada más quise poner un poco por lo que estás diciendo sobre apagar el ruido y prender el espíritu. Creo que Pablo mismo en la misma cita nos da la respuesta y dice, gracias a Dios que Jesucristo lo hizo y nosotros tendríamos que aferrarnos a él. Pero esto en forma práctica, ¿cómo lo llevarías? ¿Cómo es que logramos controlar estos pensamientos e ir adelante en una santificación, en unas conductas saludables, en una vida diferente? Ok, mira, muchos temas. Hoy escuché. Perdón. No, está bien, no te preocupes. Me explayé demasiado en mi pregunta. Perfecto. El primero es que la ciencia... Muy intenso. Sí, la ciencia no está peleada con Dios. En la clase pasada hablábamos de este cuate, el Jasbro. Ajá. Se me olvida su apellido. El de la NASA. El de la NASA, ¿no? Ajá. Que dice que es una pesadilla, que todos los científicos se la pasan subiendo una montaña, tratando de mostrar algo, y cuando llegan allá arriba, están los teólogos esperándolos. Ay, bienvenidos, ya sabíamos, ¿no? Qué padrísimo, sí. Sí. Yo creo personalmente que Dios es alguien profundamente intelectual. Amén. Profundamente intelectual. Y nosotros somos seres profundamente intelectuales. O sea, si hay algo de lo que habla la Biblia es de lo que estás pensando. Exacto. ¿Cómo está Dios con eso? Y como en Romanos 12:2, ¿quieres cambiar tu vida? Cambia tu forma de pensar. Así, Sí, sí. transforma. O sea, ya, parafraseado. O sea, no tienes
no es tan difícil. Lo difícil es que es esa mentalidad floja de hágalo todo alguien por mí. Y la Exacto. gente no le gusta pensar. Ujú. Le da flojera pensar. Oye, esto, ay, no, tú decides. No, piensa. Y date cuenta que estás pensando. O sea, necesitas cambiar tu vida. Ahora, el proceso que dijiste me encanta. Tenemos que tener claros nosotros. La salvación fue en un instante. Nuestro Sí. espíritu está con Dios. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo tiene que ser santificado. Y Exacto. creer que eso es automático es como estar esperando que me inscribí al gimnasio, pagué el año entero y ya por eso voy a adelgazar y ya por eso voy a estar Ya es musculoso. súper. O sea, ¿cómo? O sea, no, es un proceso. Si nosotros nos damos cuenta, en la naturaleza Dios todo lo hizo un proceso. ¿Y saben la belleza de esto? La belleza del proceso de la santificación es aprender a depender de Dios. Es aprender a depender de su amor, es aprender a conocerlo. Miren, algo bien importante que yo quiero pensar. Siempre nos dicen que somos malos porque somos pecadores. Pero yo creo que somos buenos porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay bondad en nosotros porque estamos a su imagen y semejanza. Cuando yo empiezo a darme cuenta que en mis pensamientos no hay amor y no hay bondad, son pensamientos tóxicos que me enferman mis relaciones, enferman mi salud física, enferman mi salud financiera, enferman todo, los pensamientos tóxicos lo enferman todo. Y los pensamientos de amor, los pensamientos de fe, los pensamientos de esperanza me traen salud y me traen esperanza y me traen bondad y me traen el bien de Dios, que es la fe trabajando, la fe en acción. Entonces, mira, hablando de ciencia, el área de la psicología que a mí me gusta es la cognitivo-conductual. Toda la historia de la psicología empezó con muchas escuelas y tenemos el psicoanálisis, donde el padre es Freud, y luego tenemos a Jung, que habla de psicología, no es personal, se me olvida siempre el nombre de Jung, pero bueno, Jung dice que en nosotros está la capacidad para salir adelante. Y yo digo, pues sí, porque está Dios en nosotros. Pero bueno, podríamos ir a varias escuelas y llegamos hasta el final, que es como la última, o la psicología integrativa, que también es muy buena, donde toma en cuenta que somos seres espirituales y hay muchísimas cosas para la salud mental, física y emocional de las personas. Pero a mí en lo personal la psicología cognitivo-conductual me gusta mucho porque habla de pensamientos. La definición de psicología conductual es el abordaje a los problemas psicológicos desde las creencias que cada uno forma por lo que en la vida ha pasado. Es decir, lo que tú viviste durante la niñez, lo que tú viviste durante la adolescencia, van formando pensamientos que hacen que los adultos vivamos de manera desadaptada. ¿Cómo trabaja la cognitivo-conductual? Dice, no puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes cambiar el valor que tú le diste a lo que pasó. Y eso creo que es lo que nos dice Dios. Sí abusaron de ti, pero puedes perdonar. Y eso es cambiar el valor o puedes amargarte. ¿Qué valor le quieres dar? Exacto. Renovar tus pensamientos. Pero conforme a la palabra. Claro. Conforme a la palabra. Entonces, muchos es probable que estén acá y yo quisiera, como dije, aterrizarlo. Y tal vez tú no eres ni esquizofrénico, ni autista, ni tienes un problema de depresión mayor, pero puedes tener un problema de depresión velado. Exacto. Ahí está. ¿Cómo puedo saber si estoy completamente bien? Porque tiene que haber algo clínicamente significativo. ¿Qué quiero decir con esto? Se considera que cualquier trastorno mental o físico que está impidiendo que de alguna manera puedas vivir en plenitud, te esté causando algo, un mal que no está bien. Es decir, mi relación, por ejemplo, la persona más significativa hoy para mí en mi vida es mi esposo, porque mis hijos ya se casaron, porque mis hijos ya no están conmigo, o sea, ellos ya son, los amo, pero mi esposo es mi más próximo, mi más prójimo.
Él es la persona más significativa en mi vida. Si mi relación con él no estuviera profundamente bien desarrollada, estaría como coja en mi vida. Tal vez profesionalmente bien, socialmente bien, económicamente bien, pero con él no estoy bien, entonces no estoy bien. Claro. Entonces, clínicamente significativo quiere decir, ¿todo en tu vida está en abundancia? Yo me pregunto eso, todo en mi vida está, no perfecto, no perfecto, estoy hablando de perfecto, porque pues no, hasta que lleguemos al cielo. Pero está en abundancia, porque en Juan 10:10 Dios no lo prometió. Yo vine para que ustedes tengan vida y tengan en abundancia. Y yo digo, y si no está en abundancia, estoy desperdiciando su sacrificio. Estoy desperdiciando lo que Él hizo por mí. ¿En qué Y no medida? es teología de la prosperidad. No, para nada, no. Yo creo lo que dice Juan, amado, yo deseo Seas prosperado en todas las... seas prosperado en todas las cosas, como así como prospera tu alma. Prospera tu alma. El candado. Así Estuvo es. perfecto. Entonces, mis pensamientos, ¿dónde están mis pensamientos? En mi alma. Exacto. En mi alma. ¿Cómo prospero mis pensamientos? ¿Cómo puedo prosperar mis pensamientos? Entonces, yo quiero hoy poner sobre la mesa una pregunta. ¿Te das cuenta lo que piensas? ¿Te das cuenta? No en todo momento. Ahorita estoy pensando que qué buena la entrevista o qué aburrida. Estoy pensando que los frijoles ahorita... No. Cuando yo te digo, date cuenta lo que estás pensando es, cuando tú te peleas con alguien, tu hermano, tu primo, ¿qué piensas de eso? No me vengas a decir, yo pienso que es un desgraciado, que podría hacer por mí, que no ha hecho. No, esa es la amargura. Vámonos más profundo. Claro. ¿Por qué me enoja tanto Exacto. esto que está haciendo? ¿Por qué me saca de mis... ¿Por qué? Y un día platicando así en terapia con una persona, me decía, me enoja que no hagan lo que yo digo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Sí, ¿por qué te enoja que no hagan lo que tú dices? Se quedó así, no sé. Digo, pues tendrías que pensarlo, ¿por qué? Se quedó un rato así y dice, me siento descontrolada, o sea, me siento vulnerable, me asusta, porque en mi familia pasaba esto y cuando yo decía qué se hacía, se acababa el caos de pleitos familiares, o sea, wow, entonces te das cuenta lo que estás pensando, que necesitas, y entonces dices, no necesito, no, estoy perdiendo la paz con mi nueva familia, con mi esposo, mis hijos, porque no hacen todo lo que yo digo. ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? Entonces ahí es cuando hay cosas en mi vida o problemas con alguien, yo tengo que pensar, ¿qué estoy pensando de esto? ¿Por qué me dolió tanto que se quedara con 10 pesos? ¿Por qué me dolió tanto que no me diera la cita? ¿Por qué me dolió tanto que no me saludara el pastor? ¿Por qué estoy pensando con respecto? ¿Qué valor le estoy dando? No solamente a esta situación, sino al pensamiento que subyace, que está en lo más profundo, ¿qué valor le estoy dando a esto? Y ahí es donde podemos empezar a hacer introspección. Y apagas el ruido y enciendes tu espíritu. Y dices, Dios, ¿qué valor le di a esto? Y empiezas a notar cuáles son tus pensamientos predeterminados. Wow. Mira, por algo Dios nos da el libre albedrío, ¿verdad? Y nos dice cómo incluso debemos pensar, ¿verdad? Cómo pensar en positivo. Y además que nuestros pensamientos puedan alcanzar incluso, porque colateralmente, fíjense cómo podemos influir. Tú decías, Sandy, qué importante es mi relación con mi esposo, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde pueden nuestros pensamientos llegar a influir en los demás, en tu más próximo, en tu esposo, en tus hijos, en el trabajo? O sea, qué importante es el cuidado de nuestra salud mental, de nuestro libre albedrío, y por eso se nos dice en la armadura que tenemos que ponernos, ¿verdad? Ese casco para cuidar nuestros pensamientos, para saber qué es lo que va a entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, y qué va a ser una reacción incluso de conducta. Eso que dices, Liz, es impresionante, la armadura que protege mis pensamientos. Y ahí mismo dice, echando mano de la vida eterna.
Y yo analizando dije, ¿cómo he hecho mano de la vida eterna? He hecho mano de la vida eterna pensando, como dice el salmista, hubiera desmayado ya si no creyese, si no pensase que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Amén. Porque la salud mental yo ya no la necesito en el cielo, allá no hay enfermedad. Claro, Es eso. claro. O sea, la necesito ahorita. Pero lo que tú dices, el libre albedrío, ¿y cómo nos dice Dios en Filipenses 4:8? Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en lo verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas dignas de alabanza y excelentes. ¿En qué estoy pensando? Exacto. O sea, ¿qué estoy pensando? A lo mejor estoy, estos desgraciados, infelices. O sea, ¿dónde está mi pensamiento? ¿Dónde está? Es tan importante darme cuenta de que la disonancia cognitiva, sobre todo, puede pasar en la iglesia. O sea, qué tremendo, porque en el mundo a lo mejor dicen, sí, pensamos mal y que ya, y andan felices. Pero bueno, andan Sí, quién sabe si eran felices. pero nosotros, queriendo ser mejores, queriendo obedecer a Dios, queriendo alcanzar esa vida en abundancia, ¿por qué a veces sentimos tanta frustración? Que estamos en la iglesia y decimos, ¿por qué Dios lo está bendiciendo a ella, a mí no? ¿Por qué ellos están sanos y yo no? ¿Por qué yo sigo en pobreza? O sea, ¿qué onda? Dios me odia, no me quiere. Hay un problema entre lo que quiero creer y lo que estoy viviendo. Y en Romanos 7:19, Pablo lo dice, lo mencionaba Sedna, que decía, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso estoy haciendo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque mi cerebro me está diciendo, en el inconsciente, esto es lo que pensamos. Y Proverbios dice, porque cuál es su pensamiento, él es él. Exacto. Tal es él. Entonces yo puedo pensar de mí, no valgo nada, no lo digo, pero lo pienso, no valgo nada, soy una basura, no importa cuánto haya estudiado, no entiendo nada, no recuerdo nada, no sé. Hablaba con una mujer una vez y empieza a hablar y me dice, es que yo estoy gorda, yo no sé qué, oye, le dije, a ver, párate, ¿le hablarías a otra mujer como te estás hablando a ti? No, ¿cómo crees? Se va a ofender. Y entonces, Oféndete o tantito. sea, ¿cómo? O sea, ¿se vale entonces que yo diga de mí, soy un gusano podrido y todos los demás? ¿Cómo? La palabra, o sea, ¿qué onda? La palabra dice, ninguno tenga más alto concepto del que tiene que tener de sí mismo, sino que piense de sí mismo con justicia. Como Pues los eso quiere demás. decir tampoco menos, Exacto. Claro, ¿no? Y estimando a todos mayor que sí mismo, yo lo digo, no es que todos sean mejor que yo, quiere decir que yo puedo aprender de todos. Eso, justamente. Así lo pienso yo. Entonces, No, sensacional. Sensacional. La vez pasada mencionabas también un texto precioso y lo mencionaste en la traducción de Nueva Traducción Viviente, que dice que somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos, usamos las armas poderosas de Dios, no las de este mundo, para derribar las fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, etc. Y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Creo que esta es una base magnífica y creo que ya espero que estén tomando nota, amigas que nos escuchan, amigos que están por ahí, porque creo que efectivamente, como hemos dicho, hay tantos versículos, tanta verdad en la Biblia de cómo llevar nuestros pensamientos verdaderamente dirigidos hacia algo positivo, hacia una conducta realmente que nos ayude a vivir esa plenitud con la que Dios nos creó. No esta frustración, este enojo, esta tristeza, esta decadencia en la que muchas veces nos encontramos, sino esa plenitud con la que fuimos creados, esa mente de Cristo en nosotros para vivir y afrontar las cosas. Fíjate que estaba yo viendo una entrevista de Xóchitl Gálvez, que está de moda ahorita,
Pero lo que me llamó la atención fue que le mencionaron, ¿y cómo piensa usted librar todos los ataques que está recibiendo desde diferentes ángulos del gobierno, simplemente pues para ir minando su espíritu o su X? Y dijo, me ha tocado vivir tantas cosas adversas en la vida que creo que todo eso me ha entrenado para que hoy pueda sonreír ante lo que sucede. Y creo que tiene que ver mucho con lo que dijiste, ¿no? ¿Cuál es el valor que le damos a lo que sentimos y cómo vamos a usar esas cuestiones adversas para modificar nuestros pensamientos y nuestras conductas de aquí en adelante? Y eso que dices tú, estamos hablando de resiliencia, que es muy bueno. Hay personas que son muy resilientes y el valor que le asignan a las cosas que pasan es bueno. Sin embargo, en la iglesia también tenemos, creo que cometemos un error, que es no darnos el tiempo de digerir y permitirnos sentir algunas cosas, pero de ahí asignarles un valor que ya quede en maldad, no es correcto, porque entonces ahí ya mi autoestima, mi salud mental, la depresión puede estar continua, o la amargura, que la depresión y la amargura son primas hermanas, todo el tiempo. Es decir, vi unos pastores hace un tiempo y en su congregación una familia había perdido a su hijo de 20 y tantos años. Y estaban muy afectados, o sea, hacía 3 meses que había pasado. Y el pastor dijo, pues yo los vi llorando mucho y les dije, ¿saben qué? Vamos a parar esto. Y fui a su casa y saqué todas las cosas del muchacho y se pusieron a llorar como locos. No, yo le dije, no, qué bárbaro. O sea, te la volaste. O sea, yo no le dije nada porque me dio pena, pero yo como pastor y como profesional dije, jamás debió haber hecho eso. Es en un proceso en donde nos tenemos que permitir, como en Job, perdió tanto y ay, pero con Dios, y Dios lo sacó adelante. Es decir, tiene que haber un proceso de duelo, pero ese proceso de duelo no puede quedar fijado y que yo le asigne un valor de amargura, de tristeza, de miedo por siempre. Un duelo, el que sea, puede durar sanamente hasta 2 años. Más de 2 años ya necesita ayuda de un profesional, pero hasta 2 años tú puedes llorar, puedes hablarlo, puedes estarlo trabajando, procesando. Hay gente que lo hace muy, muy rápido, pero digo, lo máximo 2 años sigue siendo sano. Pero lo más importante es lo que decía al principio, los valores que tú le vas asignando. Exacto. Y si tú no te das el tiempo de sentir algo, una alegría, una tristeza, no te da un enojo, perpetúas la emoción. Bueno, no la alegría, por ejemplo, no te permites vivir un duelo, lo perpetúas, lo tienes que vivir, lo tienes que pasar. No te permites procesar un enojo, lo vas a fijar en tu corazón. Entonces sí es importante que tenemos que aprender a hablarlo y a darme cuenta qué estoy pensando de lo que está pasando. Siempre. Les voy a poner un ejemplo muy personal. Nosotros antes de estar con Dios teníamos muchísimos problemas. Estábamos muy, muy jóvenes y teníamos problemas de drogadicción, alcoholismo, problemas familiares, mi esposo y yo, muy importantes. Hace unos meses fui a la parte de la ciudad donde vivíamos cuando todavía no estábamos en Cristo y venía yo manejando y empecé a recordar un montón de cosas que vivimos. Y me empecé a enojar. Y empecé a pensar bien feo de mi esposo. Híjole, y así, y como 3 cuadras después dije, ¿qué estoy pensando? O sea, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy pensando? Inmediatamente dije, ¿sabes qué? Ya lo perdoné, eso ya pasó, somos nuevas criaturas. Y hoy estamos en plenitud y estamos felices. Y ¡fum! Se acabó. Pero bueno, yo me entreno mucho para darme cuenta que estoy pensando, pero nos pasa mucho eso a todos, que el alma nos recuerda canciones, olores, situaciones, nos trae y nos saca ese pensamiento de un valor que un tiempo le asignamos a algo, para que volvamos otra vez sobre la toxicidad, sobre la maldad y a rumiar lo que yo llamo, vamos a rumiar los corajes viejos. Qué terror, terror. Bueno, pues hay que
hacer un alto y decir, a ver, ¿qué estoy pensando? Pero además darnos la oportunidad también de llorar o de enojarnos, pero no airarnos, ¿verdad? Darnos la oportunidad de sentir y no guardar todo aquello que al rato va a explotar, incluso en alguna enfermedad. Entonces, qué importante es que podamos aflorar los sentimientos, pero que también cuidemos, no irnos al extremo, al grado de que haya pues una permanente depresión, ¿no? Una permanente enojo. Entonces, qué buenos consejos nos estás dando, Sandy. Y mira, aquí te quiero comentar que mandan saludos y gracias a los que nos están escuchando, que escriben. Gracias a Montserrat Rosas desde Tijuana, Baja California, a Patti de Felipe, buenas noches, a Maribel García desde Cuernavaca, a Leticia Ponce de Villanueva, dice que wow, entonces sí nos diéramos cuenta de lo que podemos hacer, los pensamientos, entenderíamos todo. Pues muchas gracias. Leticia Raquel Domínguez, gracias desde Playa del Carmen. Luis Munguía, gracias por escribir. Miriam Núñez, excelente noche, gracias por la palabra. Bendiciones a todas. Gracias a los que han escrito y pues Andy, a ponernos a trabajar en nosotras, a ponernos a trabajar en nuestra mente, en ser más cuidadosos, hacer un alto y saber de que la palabra transforma, de pasar tiempo en esos minutos, ¿verdad? Que nos van a dar esa paz y ese gozo en medio de cualquier circunstancia, en medio de angustias, en medio de que necesitamos consuelo, pues el mejor consuelo está en recordar quién nos creó, quién nos ama, quién nos cuida y quién nos ha dado una vida plena. Así que, pues pasemos tiempo con el amado, en la presencia, ¿verdad?, del Espíritu y fortalezcamos al Espíritu, al alma y al cuerpo, porque de ahí se genera una buena salud mental. Así es. Es bien importante que aprendamos a hacer esto. La oración no solo es que yo esté repitiendo y que yo venga solo a pedir. A veces nos dicen, ¿has aprendido a estar en silencio delante de Dios? En el Salmo, me gusta mucho este Salmo 46:10. Quédense quietos y conozcan que yo soy Dios. No se trata de que yo ponga mi mente en blanco, pero tampoco se trata que cuando yo oro vengo al muro de los lamentos y estoy... No, o sea, no, ni tampoco solo repitiendo la palabra como merolico. La mejor oración, cuando yo digo el reposo dirigido, tiene que ver con la introspección, tiene que ver con el pensamiento. Dios nos habla a través de nuestros pensamientos. Por eso dice en Corintios que nadie conoce lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios, y nadie conoce lo profundo del hombre sino el Espíritu del hombre, y termina diciendo, por eso ustedes tienen la mente de Cristo. Está diciendo, siéntate, quédate quieto y piensa, Dios, me siento de esta manera y estoy pensando esto de estas personas y estoy pensando esto con respecto al trabajo. O sea, y esa es la forma en la que tú empiezas a hacer introspección y te vas a dar cuenta de pensamientos que no debes de tener y de pensamientos que sí debes de tener. Dios te va a ir dando las ideas. Una mente caótica, llena de angustia y de pensamientos que no paran y no paran, siempre está preocupada, siempre está así, siempre te acuestas y despiertas así, porque no tuviste el tiempo de decir, a ver, cálmate. Me encanta una película de niños que, relájate, Aguamala, cálmate. Apague el ruido, mi mente no puede estar en caos todo el tiempo, no puede estar escuchando algo todo el tiempo. Gente, no, yo he visto gente que va caminando con el celular. Digo, ¿en qué momento piensan? Tienen que apagar el celular, apagar la música, apagar.
Yo les enseñaba en la iglesia y ¿saben qué hago? Yo cuando necesito tranquilizarme, paro y empiezo a respirar y digo, tú eres Dios y yo soy pecador. Y vuelvo a respirar. Tú eres Dios y yo te necesito. Y empiezo a un reposo dirigido. Totalmente. Y digo, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué pensé esto? ¿Por qué? Y entonces saben que mi mente se ha entrenado a mostrarme lo que estoy pensando y el valor que le estoy asignando a algunas cosas. Y no le estoy asignando un buen valor a todas las cosas en la vida. Quisiera. Pero lo que noto que no, trato de traer la palabra y decir, necesito meterle aquí más Biblia, necesito aprendérmela de memoria, necesito que mi mente sea moldeada por la palabra de Dios, no por las circunstancias de la vida, porque la vida es canija, pero Dios es bueno. Dios es muy bueno. Amén, amén. Creo que es valiosísimo todo lo que estás diciendo, ¿verdad? No hay forma o no acabaríamos de insistir en esto de controlar nuestros pensamientos y, como dices tú, por lo menos tomar esos 12 minutos de una oración profunda y real de escuchar a Dios. No, me encantó que dijeras esto de el muro de los lamentos, que a veces parece que eso es lo único que hacemos, venir delante de Dios y decirle a esto. Pero ¿a qué hora nos detenemos y decimos, háblanos? Déjame escucharte. Quiero oír una vez más tu voz, ¿no? Hay una canción muy hermosa de Lanú que cantan María del Sol y Marcos Witt, y justamente está hablando de esto, dice, vuelve a hablarme, y contesta, es un diálogo entre Dios y la mujer, y está diciendo, vuelve a decirme, vuelve a hacerme sentir, déjame escuchar tu voz nuevamente. Les voy a poner la liga por ahí para que oigan, pero es que a qué hora nos detenemos y no simplemente le traemos 1000 fórmulas mágicas a Dios de cómo debería de hacer las cosas Él, porque a nosotros ya se nos ocurrió la respuesta y Él se está tardando mucho. Y a qué hora vamos a calmar nuestros pensamientos para decir, llénalos tú de tu bondad, de tu verdad, de tu realidad para mi vida, que no es este torbellino de malestares y angustia, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos que ir ahí en este sentido? Sandy, ¿qué otros buenos consejos prácticos tendríamos para esta situación de estos pensamientos confusos, para la depresión, que a veces ya nos acostumbramos a ella, para este mar de cosas que traemos ahí? Que nos deje una nueva tarea. Eso. Les voy a dejar la más difícil. Así piensen, no, no es cierto. Pero, okay. Los pensamientos impulsados por el poder de los sentimientos son los que están moldeando nuestro cerebro. ¿Ok? Okay. Es el valor que le asignamos. Ajá. Es muy fácil darme cuenta cuando un pensamiento no está bien y es por el sentimiento que me genera. Los sentimientos de angustia, de miedo, de tristeza, de enojo, de amargura, están fundamentados en un pensamiento. Y hay cosas en la vida que se van a ir repitiendo para que vayan afirmando el pensamiento que yo tengo. Esto es terrible, pero no me gusta mucho enfocarme en esto, pero sí es una realidad. El enemigo de nuestras almas no sabe lo que pensamos, pero sí escucha lo que decimos. Y lo que yo digo es lo que yo estoy pensando. Vamos a poner... del corazón habla la boca. Yo tengo una mala autoestima, vamos a suponer. Y yo lo digo, y yo lo menciono. ¿De qué manera? Yo no voy a decir, yo pienso que no valgo nada. No, no digo eso. Pero digo, ya vieron ella qué bonita es. Ella sí es bonita.
¿Ya vieron ella cómo lo tiene? Ella sí lo tiene, ella sí lo logra. O sea, yo no. Mis palabras están diciendo la autoestima que yo tengo de mí. Todo lo que yo viva lo voy a filtrar a través de ese pensamiento enlazado con un sentimiento de menosprecio que tengo de mí misma. Cuando yo llego a una iglesia, si no me ponen suficiente atención, no me aman y Dios tampoco. O sea, todo lo voy a filtrar a través de eso. Entonces, ¿cuál sería la tarea? Tenemos que darnos cuenta, tenemos que pensar con respecto a sentimientos negativos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué subyace a eso? ¿Por qué yo pienso esto de mí? ¿Por qué? Mira, yo pienso para fomentar la autoestima, empezando por ahí, porque muchas mujeres tienen autoestima muy baja, o tenemos, o tuvimos, porque ahora ya lo hemos trabajado más, pero Jesús invirtió todo por mí. El valor más alto del universo es la sangre de Cristo. No hay nada más valioso que eso, porque en uno de los salmos dice que ni todo el oro del mundo alcanza para pagar la salvación de un solo hombre, pero la sangre de Cristo alcanza a pagar la salvación de toda la humanidad. Eso a mí me da una idea de lo que vale. O sea, digo, ay, wow, o sea, eso sí vale muchísimo. Y él no pienso que sea tonto, yo creo que es súper inteligente. Y si decidió salvarme e invertir en mí, wow, algo bueno, ¿no? O sea, ya de ahí, no, pues sí, gracias, Señor. Sí, Ya, soy valiosa. o sea, sí tengo Nos un valor. ama, nos ama. Amén. Ahí nomás. Pero ¿saben cuál es el problema? Cuando tú le dices a alguien que Dios le ama, lo filtra a través del amor, del pensamiento del amor que ha recibido toda la vida, que es el amor condicionado, que es gracias a. Si tú eres un buen niño, yo te voy a amar. Si tú sacas buenas calificaciones, tienes mi amor. Si tú eres de determinada forma, te voy a querer. Y no debería ser así, pero nadie aprendimos eso. Es decir, ¿cómo nos dice Dios? A pesar de lo que eres, yo te amo. No me importa. Amor incondicional. Ese amor, pero ¿quién filtra la vida a través de eso? Casi nadie, porque nuestro pensamiento de amor está condicionado. Entonces, este es un poco complicado, espero poderlo lograr. No, vas perfecto, no te detengas, venga. Cada vez que yo pienso en menosprecio de mí, tengo que darme cuenta que el pensamiento de Dios para mí fue de amor, no de mal. Entonces, todo lo que yo estoy pensando con lo más básico, que es yo mismo. Tengo que darme cuenta qué estoy pensando yo de mí y cómo me hablo yo a mí. Cuando tú te ves en el espejo todas las mañanas, que te pones un pantalón, ¡ay, qué gorda! ¡Ay, qué amable! No me digas. Qué amable eres conmigo. Y luego así, ¿no? Ay, ven, hombre, ya me estoy haciendo vieja, ¿no? Y tenemos ese modo de hablarnos a nosotras mismas sin darnos cuenta que el modo en que Dios nos habla es diferente. Yo te he amado y por eso te prolongué mi misericordia. Yo te he amado con amor eterno. Cuando tú lees la palabra y ves la forma en que Él nos habla, ese es el tipo de pensamiento que yo tengo que tener acerca de mí. ¿Y por qué estoy empezando con nosotras? Parecerá egoísta, pero hay algo que a lo mejor estamos pasando por alto. Tenemos toda la ley y los profetas resumidas en 2 mandamientos. El primero es, ama al Señor tu Dios sin límites, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Por qué puedes amar a Dios de esa manera? Porque en Él no hay maldad, no hay peligro. Y número 2, ama a los demás como a quién. Como a ti mismo. Si yo no me amo a mí, si los pensamientos predeterminados de mí son malos, ¿en qué momento yo puedo pensar bien de alguien más? No se puede. No se puede. Sí. No se puede. Claro. Punto. Entonces no estoy hablando de qué linda soy, qué bonita soy, cómo me quiero, no, y de, bueno, sí, no es cierto. Lo que estoy diciendo es, no de orgullosa. Ay, mírala, qué orgullo. No se la merece, ¿no? Yo me hago mi camiseta, sonríe, Dios me ama. No, o sea,
me amo y entonces te puedo amar a ti. Claro. Pienso bien de mí y entonces puedo pensar bien de ti. Exacto. Ujú. Eso es salud mental. Eso es salud mental. Empiecen Exacto. a pensar qué están pensando de ustedes. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta? Date cuenta de tu diálogo mental contigo misma, porque nosotras nos hablamos todo el tiempo, en todo momento. Cuando te equivocas, ¿qué te dices? Que no esperaba menos de mí, menos siempre mismo, si soy remensa. ¿Qué te dices? ¿Se lo dirías a alguien más? ¿Qué estás pensando? Entonces, desde esa base que podamos empezar a quitar los pensamientos nefastos contra mí, los predeterminados, tal vez puedo empezar a pensar mejor de los demás. Y podríamos ahí empezar con una base. Fíjense, les quiero dar un dato científico. Me encantan los datos científicos. No sé si se dieron cuenta. Venga, venga, Tú eres no, ratera, maravilloso. Venga. tú andas buscando datos, a mí me encantan. Hay una proteína en el cerebro. Les decía que el cerebro funciona por proteínas. Esta proteína se llama, aquí lo tengo anotado, proteína priónica. Esta proteína se descubrió en las vacas locas en una cantidad impresionante que les destruía el cerebro. Esta proteína genera un proceso degenerativo en el cerebro, pero solamente si se empieza a plegar sobre sí misma. Y se dieron cuenta que cuando una persona insiste en un pensamiento de enojo, de amargura, esta proteína se empieza a doblar sobre sí misma y destruye el cerebro. Pero esta misma proteína es la que se ocupa para los procesos de memoria. Nos ayudan a fijar en el cerebro la memoria. Entonces, es una misma cosa que yo puedo llevar hacia el mal o puedo llevar hacia el bien. Si mis pensamientos sobre de mí son de mal, soy tonta, no sirvo, estoy gorda, soy fea, todas son mejor que yo, no sé. No voy a poder, me va a ir mal, no puedo No. hacer negocios. No soy tan inteligente, yo no puedo emprender. Esa proteína destruye tu cerebro, destruye los buenos pensamientos que puedas tener. Pero si esos mismos pensamientos, vamos a suponer, no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exacto. No soy capaz, pero la palabra dice que toda capacidad no viene de mí, viene de Él. Exacto. Tengo miedo, pero dice, no tengas miedo alguno porque yo estaré contigo todos los días. Qué bonito, Entonces qué no estoy bendición. diciendo que tú Sí. sustituyas, porque es con la palabra, ¿eh? O sea, no estoy diciendo, empieza a Con la tener misma pensamientos palabra. positivos. No, yo estoy en el club del positivismo. Yo estoy en el club de la palabra. Y la palabra es de Dios. Y fíjense, en Génesis, en los primeros versículos, Dios hizo todo lo que vemos y que nos parece maravilloso solo con su boca. Exacto. El poder de su palabra. Y esa misma boca escribió la Biblia. No puedo dimensionar, de verdad, yo no dimensiono el poder que tiene la Biblia. No lo puedo dimensionar, pero sí lo puedo sentir. Y sí he experimentado veces cuando el caos me quiere así, digo un versículo y mi mente empieza a descansar. Y mi mente empieza a descansar. Ahora les voy a dar un tip. Este viene de mi mamá, mi adorada madre, que quiero muchísimo, que siempre me da muy buenos consejos. Cuando a mí me entraba la angustia, que yo vivía con ella y me entraba la angustia, yo he sido una persona un poco angustiosa. Ahora estoy aprendiendo a descansar en él muchísimo más. Pero me decía siempre, Sandy, piensa qué es lo peor que puede pasar. Exacto. Que pierdas el año, que no te vuelva a hablar tu amiga, que el banco no te vuelva a dar un crédito. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se te muere el ser amado.
que se muera el ser amado. ¿Qué es ya que lo piensas, dices, ok, lo puedo manejar. Pero Exacto. cuando sobrepienso y estoy especulando y entonces entro en un caos y entro en una angustia donde esta proteína empieza a doblarse, a doblarse, a doblarse, a doblarse y empieza a destruir mis neuronas. Y es ascendente. Creo que nunca será suficiente el énfasis que podemos hacer desde lo que acabas de decir sobre memorizar. Ahora, quizá el nuevo reto que lanzaríamos también, además de lo que ya nos has dicho, es memoriza un versículo por lo menos cada tercer día, sino uno diario. O sea, mira, si memorizaras uno a la semana, tendrías 52 al año. Pero o sea, y ya con esos 52, tus pensamientos a fuerza tendría que cambiar. Con 52 que te memorizaras en el año y el siguiente año, si Cristo no ha venido, otros 52. Pero imagínate qué será si todos los días intentas uno o Claro. cada tercer día, y además pues tu mente obviamente va a irse auxiliando y ayudando para poder tener más fácilmente capacidad de memorizar más. Entonces, quizá ese es un reto que yo quisiera lanzarles hoy, ¿verdad? Para ver cómo nos va la próxima vez que nos veamos, para ver si alguien lo logra. Cómo lo hemos manejado tantos Eso es años. buenísimo, Edna. ¿Te acuerdas cuando hicimos verso a verso, que era aprenderse un versículo a la semana? Yo hice unas tarjetas en ficha bibliográfica y las traigo en la bolsa y anoto el versículo. Entonces, en vez de sacar el teléfono para estar en el Facebook, si a mí me hacen esperar, o traigo un libro o saco mis tarjetas y empiezo a leer el versículo una y otra. ¿Qué pasa? Para mí no fue difícil aprenderme los versículos en aquel entonces, y en ese entonces yo cuidaba 5 niños, 10 taquerías, un esposo, un ministerio. O sea, a mí no me digan, no tengo tiempo. Sí, no, a mí el tiempo nunca me ha sobrado. No, o sea, realmente no. Soy testiga de eso. Y siempre fuiste excelente. Y es cierto, y los memorizábamos. Ahora, dime una cosa, Sandy. Todos eran 3 versículos a la semana, a veces 4, no más. Pero dime si esos versículos no vienen a tu mente cada vez Claro, y te claro. alimentan. Y como Así es. igual, Liz, que también te tocó estar ahí, Mujer Verso a Verso. Mujeres virtuosas me tocó. Te tocó Mujeres Virtuosas. Bueno, ¿cuántas versículos que memorizamos y hoy nos siguen trayendo vida, nos siguen trayendo dirección, nos siguen trayendo paz y nos siguen direccionando? Entonces creo que es precioso hacer este ejercicio y les dejamos, amigas que nos escuchan, amigos que están aquí, les dejamos este reto. Traten de memorizar un versículo al día. Hay incluso algunos programas para el celular. A mí personalmente me gusta más el método que dice Sandy, o pegar por ahí papelitos, post-its cerca de donde trabajas, el escritorio, el espejo del baño, donde te arreglas, un papelito que diga un versículo que te esté hablando. Ya hoy mencionamos, no sé, 10, 15 versículos. Cualquiera de estos puede traerte paz, puede direccionar tus pensamientos, puede ayudarte, puede darte una base y un sustento mejor para una salud mental mejor, más saludable, valga la redundancia. Liz, ¿qué consejos quisieras tú dejarles a nuestras amigas esta noche para cerrar, a nuestros amigos? Pues, aparte de memorizar los versículos, es tomar un tiempo de reflexión y dirigir nuestros pensamientos, ser intencional en que si probablemente me enojo más, entonces decir, este día voy a tratar de no enojarme, ¿verdad? Si este día, bueno, pues reaccionas con alguna mala actitud, frenar nuestra lengua y que nuestros pensamientos, ¿verdad? A mí me gusta cuando dice la palabra en el Salmo 34:18, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata
a los de espíritu destrozado. Es cuando te sientes destrozado, cuando te sientes deprimido, Dios nos rescata y Él nos ayuda. Aún en las circunstancias más difíciles, pongamos todas nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Así lo dice Primera de Pedro 5:7. Así que aún nuestras preocupaciones, aún nuestra ansiedad, pongámoslas en manos de Dios, porque Él cuidará de nosotros. Así que confiemos en las promesas que Dios tiene para nosotros bajo su buena voluntad, agradable y perfecta. Sandy, en verdad, muchas gracias. Sé que van a cerrar cada una con alguna conclusión, pero esto ha sido en verdad un manjar espiritual que fortalece nuestra mente y que nos ayuda a tener una vida plena. Sensacional, sensacional, Sandy. Creo que todos vamos a necesitar muchos más programas contigo. Esperamos que tengas unas fechas ahí reservadas para nosotros porque pues hay tanto que Dios habla a través de tu vida y de tu corazón que indudablemente necesitamos más de este alimento. Gracias, Sandy. ¿Con qué quisieras cerrar esta noche para nuestras amigas y amigos? ¿Algo pasó ahí en el audio? Ya. Sí. Buenas noches a todas y quiero recordarles, todo empieza con un pensamiento, todo. Entonces recuerden Filipenses 4:8. Si hay algo bueno, honorable, justo, puro, excelente, digno de alabanza, en eso pensar. Vamos a pensar bien. Amén, amén, amén. Qué hermosa forma de cerrarlo con ese solo pensamiento. Y yo solamente quiero recordarles, si Jesús, siendo Dios mismo en esta tierra, tomaba tiempo para apartarse a solas y pensar y orar con su Padre, ¿por qué nosotros pensamos que nosotros no lo necesitamos? Ahí lo dejamos de tarea. Muchas gracias por haberse conectado esta noche. Como bien lo dijo Liz, ha sido un manjar al espíritu y al corazón y por supuesto a los pensamientos. Sandy, no hay palabras para agradecerte todo lo que hoy nos has aportado. Liz, gracias por tu corazón siempre precioso. Amigas, amigos que hoy nos escucharon y que verán la transmisión o la reproducción, que Dios los bendiga y que Él nos conceda estar juntos hasta que seamos un solo corazón. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Bye Bye bye. Hasta luego. Bye bye.